realmente creyendo que nos vas a posicionar en alturas mayores. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Esta escuela se originó para dar formación, para dar dirección a los pastores y a líderes en entrenamiento pastoral. Así que es una de las razones por las cuales aquí no están todas las personas, sino que aquí están personas a quienes consideramos que tienen una altura, que tienen una estatura, que tienen un llamado de parte de Dios. Usted será tratado como alguien de llamado de parte de Dios. No se vea como menos, porque no lo vamos a tratar como menos. Y por esa razón es que vamos a estar aquí, ¿verdad? Creciendo, impartiendo, cimentando, fundamentando, para que pues logremos ubicarnos en la estatura correcta. Comenzaré diciendo esta noche que su conciencia es el resultado de la información que usted posee. Esa es su conciencia. Usted no va a poder ser consciente de nada más excepto aquella información que está en su cabeza. Eso es lo que da su estado consciente. Usted es consciente de algo cuando ese algo está en su cabeza. De lo contrario, no está consciente. Algo que nosotros tenemos que corregir durante este tiempo, y lo queremos hacer a través de la escuela, determinantemente, es que usted pueda ser consciente de cosas mayores. Cuando usted no es consciente de cosas mayores, Dios no le va a exigir que usted responda a una altura mayor, sino a aquello de lo que usted está siendo consciente. Lo voy a decir de otra manera: Dios no pierde el tiempo con usted. Estoy diciendo que Dios no pierde el tiempo con alguien que no tiene la información adecuada. Isaías capítulo 55 comienza diciendo que como los cielos son más altos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que los tuyos, ha dicho el Señor. ¿Qué significa? Ese llamado de Dios a través del profeta Isaías, ¿qué es lo que busca? Que la generación a la que Él se está revelando, esta generación debe subir a la estatura de tener los pensamientos adecuados. De lo contrario, tú no vas a entenderle a Dios nada de lo que Él te diga. Dios no está listo para responder ni siquiera a tus oraciones. Porque a la hora en que Dios quiere sentarse a negociar contigo, lo mínimo que Dios espera es que ustedes los dos sepan de lo que están hablando. Los dos sepan de lo que están hablando. Por ejemplo, que cuando Dios se siente a hablar contigo de su reino, Él sepa que tú le estás entendiendo. Si no, no pierde el tiempo. En esta escuela de fundamento apostólico, lo que queremos buscar intencionalmente, y no va a ser casual, intencionalmente es llevarte a un rincón, a una grieta, para decirte: hey, ya es hora de que hagas algo con tu fe. Ya es hora de que hagas algo con la naturaleza que Dios te dio. Aquí a ustedes se les han enseñado de una y de otra manera que son hijos de Dios, y como hijos de Dios tienen una herencia por reclamar, pero el Padre no les va a soltar a ustedes ninguna herencia, sino hasta que sepan que están hablando el mismo lenguaje, que padre e hijo se pueden sentar a hablar de negocios los dos, cuando el hijo ya está en la estatura adecuada para hablar de los negocios con su padre. Jesús tenía 13 años de edad, y a los 13 años de edad dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Significa que a los 13 años de edad Jesús ya tenía la suficiente estatura consciente aquí para saber a qué tipo de negocios lo había llamado su Padre. ¿Cuál es el déficit tremendo que tenemos en la iglesia de nuestros días? Que en la iglesia de nuestros días tenemos un montón de gente que viene aquí a alabar y a exaltar a Dios, pero que nunca sus pensamientos suben a los pensamientos de Dios. Por eso Dios no pierde el tiempo en sentarse a hablar misterios con ellos. Lo hará con gente afuera, extraordinaria afuera. Lo hará. Todo lo que Dios puede hacer de manera extraordinaria con alguien allá afuera, debiendo hacerlo con toda su iglesia, no lo hace hasta que sus hijos tengan el pensamiento de una estatura adecuada. Tenemos que entender que el evangelio va más allá de venir a cantar a una iglesia. El evangelio va más allá de que tú prepares una ofrenda cada domingo.
El evangelio va más allá de que tú te preocupes por si te estás portando bien o no. El evangelio va más allá de que tus oraciones suban un poco más a pedirle perdón a Dios y estar pidiéndole perdón a Dios por todos los días lo mismo. El evangelio tiene que, si el evangelio no se te convierte a ti en otra cosa más que eso, hermano, el reino de Dios nunca va a ser establecido en la tierra. Con una generación así, nunca lo va a hacer. Esta escuela es una escuela de fundamento apostólico que busca señalar de manera intencional que solo hay un tema en las escrituras, y ese tema es el reino de Dios. Que Dios está en el papel, que Dios está en el plan de gobernar este mundo. Ese es el punto, no hay otro. No es otro el tema de tu Biblia. Tu Biblia desde Génesis a Apocalipsis no tiene otro tema que no sea el reino de Dios y sus planes, sus propósitos para ejecutarlos a través de una persona que lo entienda en la tierra. No podemos nosotros seguir con la iglesia que tenemos durante nuestros días. Porque si la otra semana, con todo lo que está pasando en el Medio Oriente, con todo lo que se está volteando en el mundo entero, y si pudiéramos decirlo, en un mes se preparara Cristo para volver, la iglesia de nuestros días no está preparada para el retorno de Cristo. No lo está. Y eso es grave. Porque entonces, ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo como cristianos? ¿Para qué vivimos como cristianos? ¿Cuál es el consumo espiritual, el consumo de fe que yo tengo como cristiano? ¿A qué lo ha llamado Dios? ¿Realmente tenemos una conciencia tan pequeña que creemos que Dios se siente complacido solo con el hecho de que yo sea buena persona, entre comillas, en la tierra? No. A estas alturas, al hablar del evangelio del reino de Dios, que es el evangelio que corresponde a las escrituras, este evangelio de posicionamiento, este evangelio de herencia, este evangelio de promesa, este evangelio de conquista, tiene que romper algo en ti. Debe romper algo en ti. Y romper al punto que tú puedas experimentar, si es posible, un nuevo nacimiento, un renacimiento espiritual, hasta entender cuál es el plan de Dios, cuál es el panorama de Dios desde Génesis a Apocalipsis. Y en un momento de la historia que tú te logres ver involucrado, que tú logres decirle a Dios: Señor, aquí estoy, que mi vida, que mi generación, que mis logros, que mis metas te sirvan para cumplir el propósito por el cual tú has enviado a tu Hijo Jesucristo a la tierra. De lo contrario, hermano, mire, vuelvo y le digo, seguiremos teniendo 10, 20, 30, 40 años una iglesita que solamente ve a la gente envejecer, pero que nunca salen a impactar el mundo. Nunca lo harán, nunca lo harán. Y a estas alturas en esta escuela, por eso permítame tratarlo de esta manera. Permítame tratarlo como a un hombre y a una mujer de llamado de Dios. Nunca vas a ver a Dios haciendo cosas extraordinarias en ti si tú no estás listo para ser extraordinario para Dios. Nunca lo vamos a ver. Nunca vas a ver a Dios completando todo el panorama y todo lo profético y todas las promesas que te ha hecho si tú no te abres un poquitico, si no rompes un poquitico la estructura evangélica que durante años hemos llevado en nuestra cabeza, en nuestro corazón, que no nos permite ver el panorama más allá de las cuatro paredes, más allá de la puerta, mucho más allá. Claro, nosotros nos volvemos domésticos porque hay un tiempo para ser domésticos. Claro que tenemos que dar un entrenamiento para ser buenos padres. Tenemos que hacer un entrenamiento para que las mujeres sean buenas madres, buenas esposas. Tiene que haber un entrenamiento para que usted sea un buen esposo, un buen padre. Tiene que haber un entrenamiento para que usted sea un buen ciudadano, para que usted sea un buen cristiano dentro del contexto de bien. Pero eso es un tiempo limitado, porque lo doméstico no es siempre. Tiene que venir lo salvaje de Dios a ti. Y lo salvaje de Dios a ti es que debes sacarte de tus cuatro paredes y llevarte a un panorama inhóspito, agreste, allá afuera, lo que es la realidad del mundo allá afuera, para que con lo extraordinario de Dios que está en ti logres impactar afuera. De lo contrario, siempre seguiremos siendo gente impactada afuera por las situaciones, por las probabilidades, por las dificultades, por las adversidades que nos atropellan, y salimos de uno y nos levantamos y estamos ya como tratando de respirar, superando una cuando ya nos está cayendo la otra encima. ¿Por qué? Porque, y lo hemos dicho en este escenario,
Porque si no logro ver a Dios a través de una adversidad, si no logro ver a Dios rompiendo mi cascarón, el cascarón de lo ordinario de mi vida, hermano, nunca voy a estar listo para avanzar al siguiente nivel. No voy a estar. Dios seguirá siendo un tema de fe, punto, no pasará de ahí. Pero un tema de transformación, como lo enseñan las Escrituras, no. Porque la transformación va más allá de una sola filosofía. La transformación va agarrada de una vivencia, de una experiencia, de un caminar sobrenatural con Dios. Amados, nosotros no podemos quedarnos con la profesión que tenemos si esa profesión no me ayuda a mí a impactar lo que está pasando allá afuera. Porque afuera se están tomando decisiones importantes y tú y yo no nos podemos quedar fuera del escenario. Porque si nos quedamos fuera del escenario, va a llegar un momento donde terminaremos en un rincón, ignorados completamente del panorama profético. Todo lo que está ocurriendo afuera tiene un fundamento bíblico. Todo lo que está pasando en Colombia, en el mundo entero, en las naciones de la tierra, tiene un panorama profético. Y tú y yo debemos conocerlo. Tú y yo debemos saberlo. A través de esta escuela ustedes van a ser entrenados en lo profético. ¿Para qué? Número uno, para estudiar qué dicen las profecías, para saber lo que es una palabra profética, que usted pueda desarrollar un don profético, que usted pueda entender lo que es caminar en un fluir profético. Porque de lo contrario, Jesús dijo que antes de su venida, en medio del panorama de desolación que habrá en las naciones de la tierra, antes de su venida vendrá una oleada de falsos profetas que se dispararán en el mundo entero. Y estos falsos profetas vendrán a pervertir a la iglesia. Voy a decirles algo y quiero que capturen esto. Y si tienen en qué tomar nota, háganlo. El gran papel del anticristo, el gran papel de los sistemas diabólicos en el mundo es lograr influenciar la única entidad autorizada por Dios para gobernar la tierra, y esa es la iglesia. Nosotros creemos que todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, por lo que está pasando con Israel, es por causa de que Israel va a terminar gobernando el mundo. Realmente va a llegar un momentico donde todos los blancos, todos los puntos de persecución ya no van a ser Israel. Eso está en la palabra. Va a llegar un momentico donde todo lo que está pasando en el mundo entero, apuntando hacia Israel, siendo Israel como un blanco militar, va a llegar un momento donde todos esos proyectiles van a cambiar de dirección y se van a direccionar hacia la única entidad en el mundo autorizada para gobernar la tierra, y esa es la iglesia, y eso somos usted y yo. Entonces, por eso cuando nosotros vemos que persecución, dejemos de estar leyendo Apocalipsis con una mentalidad tan evangélica y tan tradicionalista. Porque cuando usted lee de una manera religiosa Apocalipsis, lo primero que a usted le salta es miedo. Dios mío, guárdanos de esto. Dios mío, guárdanos de la persecución. Cuando lo que la Escritura está diciendo, vendrá persecución porque estás impactando el mundo. Nunca te van a perseguir si por lo menos el mundo no te conoce. Nadie se va a levantar a decir algo contra ti si no estás haciendo algo extraordinario. Nunca vas a ser objeto de una burla, de una amenaza, a no ser que estés haciendo algo extraordinario para Dios y para las personas a tu alrededor. Así que ser perseguido, ser señalado, ser juzgado es consecuente al ser gente extraordinaria, a impactar al mundo allá afuera. No vamos a poder generar este impacto quedándonos en la comodidad doméstica. Permítanme utilizar esa expresión. No vamos a poder lograrlo, jamás. Ustedes están aquí sentados y aún la impartición que ustedes van a recibir durante estos días, el mostrarles a ustedes paso a paso qué dice la Biblia tocante al plan de Dios, tocante al destino, tocante al propósito, tocante al reino de Dios. No, usted va a recibir esa información, pero no va a ocurrir más allá hasta que usted salga con esta mentalidad a tratar de hacer algo, allá afuera con lo que ya sabe. Conciencia, fruto de la información que usted posee. Pues le queremos suministrar una información de alto nivel. De alto nivel. Esta escuela, quiero que escuchen esto, lleva por lo menos 10 años de preparación antes de poder salir a un escenario público. Y no es inocente esto. Y yo he tenido que pararme firme por la multitud de contradicciones que muchas veces recibo, inclusive de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque cuando eres uno en la gran mayoría que está intentando cambiarle la dirección a esto, hermano, todos los demás van a creer que tú estás en contravía.
Pero la iglesia de nuestros días, yo creo que aquí les tuve la oportunidad de compartirles un tema titulado apostasía, el iceberg que subestimamos, el iceberg que no vimos venir. La iglesia de nuestros días se ha convertido en eso, en un club social, se ha convertido en un gran Titanic, se ha convertido en un lugar vacacional. Hoy las mega iglesias se convierten en eso, en un lugar un lugar como de moda, un lugar como de para estar como a la moda de nuestros tiempos. Pero este tipo de iglesia tiende a desaparecer en el momento en que comience el panorama oscuro que Jesús dijo que ocurriría en la tierra. La tierra va a experimentar una de las mayores persecuciones que la historia ha atestiguado, y la persecución a los hijos de Dios. ¿Por qué? No porque nos le hayamos convertido en un fastidio a la tierra, no es eso. No porque nos hayamos convertido en una enfermedad para rasparla de la tierra, no es eso. Es porque nos vamos a convertir en la peor amenaza que los gobernantes van a tener en la tierra. La única entidad autorizada por Dios entre el cielo y la tierra para ejercer este gobierno es la iglesia. Por lo tanto, la mejor estrategia que el sistema va a tener es venir a tratar de contaminar a la iglesia. Y la mejor estrategia es enviar un mensaje incorrecto. Jesús se refiere a esto como falsos profetas, falsos cristos, falso mensaje, falsa doctrina, que ha de permear a la iglesia, penetrar a la iglesia y gobernarla desde adentro. Si lo logra hacer, frena a los únicos dignos de gobernar la tierra. Y al frenar a la única entidad legal para gobernar la tierra, es la mejor oportunidad que los sistemas y el mundo oscuro tienen para establecer su gobierno. Si hay una cosa que las tinieblas, si hay una cosa en la que Satanás se sienta a planear, es en cómo gobernar las naciones de la tierra, y no en las estupideces que vivimos diariamente, entre las adversidades donde todo el tiempo estamos viendo al diablo. Número uno, el diablo no es omnipotente. Número dos, el diablo no es omnipresente. Significa que no puede estar al mismo tiempo en todo lugar. Entonces es una idea incoherente que si a alguien el diablo le está fastidiando su vida, al mismo tiempo en la China a alguien le está fastidiando su vida al mismo tiempo. Eso es imposible. Entonces, si eso es imposible, no cabe dentro de una doctrina sana en las escrituras, entonces el problema lo tenemos en nosotros adentro. Tenemos una mala información, hemos hecho doctrina con una mala información, y eso no nos permite tener los pensamientos adecuados de Dios. Vuelvo y cito Isaías 55: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos. Cuando tú lees el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, versículo 1, dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y dice: y al instante estaba yo en el Espíritu. ¿Qué significa? Si tú y yo no logramos subir a la dimensión del Espíritu, jamás comprenderemos los misterios que Dios quiere soltar en la tierra. Jamás. Jamás. Y tú no vas a poder estar en la dimensión del Espíritu al menos que tengas los pensamientos adecuados aquí en tu cabeza. Estar en el Espíritu es entrar en la dimensión donde tú y Dios se pueden sentar a negociar planes para la tierra. ¿Tú crees que el problema que tenemos como iglesia es que nosotros queremos reducir la omnipotencia de Dios al micromundo de nuestra historia, a la singularidad de nuestra historia, y creemos que Dios venga y se revele a mi micromundo, a mis situaciones personales, a mis dolorcitos de cabeza, a mis dificultades que vienen por las decisiones equivocadas que hemos tomado, y creemos que todo eso es Dios y que Dios está para venir a solucionarme el pedacito. No, mire, cuando Dios se va a sentar a hablar contigo, lo mínimo que Dios espera es que tú seas responsable de esas cosas que pasan en tu micromundo. Pero lo que Dios espera es: hey, ya, soluciona eso. Te he dado sabiduría, soluciona, y te espero para que nos sentemos a hablar de lo que realmente tú y yo tenemos que hablar. Siempre que Dios se vaya a dirigir a ti, siempre se va a dirigir a un hijo que está listo para sentarse a negociar con él el cómo gobernar la tierra. No es de otra manera. La religión a nosotros nos permeó con una idiotez espiritual, donde nos enseñaron a estar buscando cada mañana y cada madrugada a Dios, trayéndolo para que se haga vida y para que me haga el milagrito aquí y el milagrito allí y el milagrito allí, y como ir de milagro en milagro, y está feliz, y nos pasan 10, 20, 30 años de nuestra fe y nunca salimos a hacer algo extraordinario.
No es ese el mensaje del evangelio del reino. Estamos aquí para revolcarle su pensamiento, para revolcarle sus emociones, inclusive me atrevo a decirle a revolcarle su doctrina. Y no se preocupe, porque tenemos los suficientes fundamentos para lograr nuevamente edificarlo y estacionarlo en la estatura correcta, hasta que cuando tú te sientes a hablar con Dios, Dios siempre te va a hablar a ti de gobierno, siempre, claro, comenzando con tu propia vida, comenzando con lo que sucede alrededor de ti. ¿Cómo Dios se va a sentar contigo a hablar de lo que quiere hacer en Centroamérica? ¿Cómo se va a sentar contigo a hablar de lo que quiere soltar en África? Y tal vez quiere contar contigo. ¿Tú crees que para Dios sea un problema eso? No es ningún problema. Dios es tan omnipotente, tan soberano, que Él no tiene ningún problema en hacerlo. Lo que pasa es que la razón por la que Él no lo hace es porque Él espera que tú tengas un pensamiento más alto, que tengas un pensamiento mayor. Trata de imaginártelo, a aquellos que tenemos la bendición de tener hijos. Trata de imaginarte sentarte con un hijo que no tiene la edad apropiada, hablar de los negocios, de tu vida, de futuro. No perdemos el tiempo, porque cuando se trata de hablar con nuestros infantes, con nuestros niños, siempre vamos a terminar hablándoles de fantasías, hablándoles de aventura, hablándoles de juegos, hablándoles de una cantidad de cosas. Pero no siempre ellos serán niños. Ellos tendrán una edad, tendrán una estatura, y en esa estatura estarán listos para oír cosas mayores. De eso se trata esta escuela. Tener un compás, tener un pequeño compás en este contexto llamado Fares, para poder hablar de cosas mayores, de cosas más altas. ¿Qué necesito yo para estar abierto a lo que Dios quiere hacer conmigo? ¿Qué necesito yo? La escritura dice que en un día Dios es capaz de crear una nación. En un día. ¿Qué puede hacer conmigo? ¿Qué tantas cosas está en el plan de hacer conmigo? Pero yo necesito abrirme, necesito salir de esa cueva en la que muchas veces nos metemos, y abrirme y exponerme a que Dios encuentre en mí una posibilidad de hacer algo. Tomarme el tiempo, dedicar tiempo a entender cómo piensa Dios. Y de esa manera solamente hay un lugar donde se puede lograr, y es en las Escrituras. La palabra contiene el pensamiento de Dios. Y les voy a decir algo: cada vez que ustedes lean la palabra, van a encontrar a Dios refiriéndose a las naciones de la tierra. Siempre. Siempre. Claro, lo que pasa es que tú puedes agarrar una palabra que Dios te da para gobernar la tierra y aplicarlo primeramente a tu vida. Claro que sí, ese es el primer paso en ti. Pero no te puedes quedar ahí, porque la idea de Dios sigue siendo las naciones de la tierra. Pídeme, dice la escritura en el Salmo capítulo 2. Yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Pídeme y te daré como herencia las naciones de la tierra. No le está diciendo pídeme un pan y yo te voy a dar pídeme el pan de todos los días. ¿Saben por qué Jesús? ¿Por qué Jesús, cuando enseñó la oración del Padre Nuestro, les habló a ellos de la necesidad de pedirle a Dios el pan? Porque le estaba hablando en un cuadro referencial a los judíos, que sus padres habían comido pan en el desierto, y ellos tenían que entender la idea de pan hasta que vieran en el Mesías el pan vivo que envió Dios. Pero nunca más volvió Jesús a enseñar en una oración a pedir el pan nuestro de cada día, porque eso tiene su momento. Pero cuando Jesús nuevamente, mucho más adelante, vuelve y habla sobre la oración, nunca más volvió a referirse al pan, porque eso fue dicho solamente para un momento específico. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Agarramos algo que fue dicho para un momento específico y lo convertimos en nuestra vida diaria. Y siempre vamos a estar ahí con esa mentalidad de mendigos, pidiendo pan todos los días, sin exponernos para decir: Señor, ya estoy listo. ¿Qué es lo que quieres hacer en las naciones de la tierra? Señor, ya mi pensamiento ha madurado y ha crecido un poco más, para que me muestres, Señor, qué quieres hacer en las naciones de la tierra y en qué puedo yo servir. El Señor le dice a Abraham, le dice: sale un momento y mira las estrellas, cuéntalas. Y Abraham sale y empieza a contar las estrellas. ¿No te parece a ti que es una pérdida de tiempo contar las estrellas? Porque cuando lleves 1000, menos llevas 100 y ya se te perdió la cuenta.
Pero es la manera como Abraham quiere atender algo que Dios le está pidiendo. Sal y cuenta las estrellas. ¿Pudiste contarlas? No, Señor, volví, me perdí. Ok, así será tu descendencia. No la podrán contar. Mira las arenas de la tierra, cuéntalas. ¿Te perdiste, Abraham? Así será tu descendencia. ¿Cómo puedes tú entender a Dios hablándote a ti a esas magnitudes, cuando en la realidad de tu contexto personal eres un viejo con una mujer, viviendo con una mujer vieja y estéril? Y a una pareja que han llevado años esperando un hijo, Dios lo saca y decirle: cuenta las estrellas, porque así será tu descendencia. Tú necesitas tener un pensamiento demasiado alto para salir a contar estrellas y a creer que así será tu descendencia, aun cuando eres un viejo y tienes una mujer estéril a tu lado. Se necesita tener un pensamiento de altura para entender qué es lo que Dios te está diciendo. Finalmente Abraham sale y le cuenta esto a Sara, y Sara le dice: ok, si yo no he visto estrellas, Abraham, yo no he tenido tiempo para salirme a contar arenas, pero si tú lo has visto y tú lo crees, entonces vamos a traer esto a un estado de intimidad. Abraham, si tú lo viste, ok, mi vientre es un vientre estéril, pero si tú lo viste, yo te doy lo único que tengo: mi amor y un vientre estéril. Vamos, traigamos esto a una tienda de amores y hagamos realidad lo que Dios te está diciendo allá. Y cuando ellos unen la visión, el pensamiento de Dios a la fe de un hombre, a la fe de una mujer que aunque es estéril puede creer a los pensamientos de Dios, cuando tú unes eso, entonces le vas a entregar a Dios un hijo, uno nada más. Vas a entregarle a Dios fruto de esa visión profética, fruto de ese pensamiento global. Vas a entregarle a Dios dentro de un cuadro romántico y de intimidad. Vas a entregarle a Dios un hijo. Pero ese hijo que tú le entregas a Dios, ese Isaac que tú le entregas a Dios, le proyectas a Dios, contiene el ADN multiplicador para que Dios haga lo que quiera. Y por eso Isaac no podía morir. Por eso, aunque Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, no podía morir. ¿Por qué? Porque ese chico era fruto de un matrimonio entre lo profético y alto de Dios y la fe de un hombre que puede creer a lo que Dios está diciendo. ¿Qué te estoy diciendo con esto? ¿Cuál es ese pensamiento que Dios te quiere hablar a ti? ¿Cuál es el pensamiento con el que Dios te quiere arrinconar? ¿Cuál es esa conversación que Dios quiere tener contigo? ¿Cuándo va a ocurrir ese momento donde tú te levantes a la madrugada y desesperado de querer algo extraordinario, te sientes en la sala de tu casa a decir: ok, Dios, no entiendo mucho de lo que quieres hacer conmigo, pero aquí estoy, dime en qué te puedo servir, y que te puedas exponer, déjate arrinconar por Dios, y que en ese rincón Dios te muestre un panorama así global. Siempre va a ser grande y soberano lo que Dios te muestre. Siempre va a ser grande. Y luego de que te lo muestra, Dios quiere venir a un tiempo de intimidad. ¿Qué vas a hacer con lo que te acabo de mostrar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que te acabo de dar? ¿Qué me vas a entregar? Porque siempre que Dios se revela a ti, en un momento específico espera que tú le entregues algo de ti. Sara le entrega un hijo, fruto también de esa comunión espiritual y profética con Dios. Pero y aunque lo haga así demasiado individual, me estoy refiriendo a la iglesia. ¿Saben qué ha pasado con la iglesia de nuestra generación? Que no hemos podido entregarle, no hemos podido parir al Isaac que Dios espera para nuestros días. No hemos podido hacerlo. La iglesia de nuestros días no ha podido parir una generación que salga fruto de haberle creído a Dios. No hemos podido. Estamos demasiado institucionales todavía. Estamos demasiado domésticos todavía. Estamos todavía demasiado como que tratando de convencernos a nosotros mismos de si sí o no somos cristianos o no. Y por eso no hemos podido tener el gen que puede producir y engendrar una generación que no le importa,
que simplemente no le importa. Una generación que camina con el Padre como Isaac. Y aunque el Padre lo lleva a sacrificarlo, Isaac no tiene problema. Vamos caminando. Papá, aquí está la leña. Papá, aquí está el sacrificio. Papá, aquí está el cuchillo. Aquí está la leña. Aquí está el fuego. ¿Dónde está el sacrificio, papá? Y solamente con que el papá le diga, Dios se proveerá, listo, con eso es suficiente. Eso es una generación que nace de lo profético de Dios. Y es lo que la iglesia no ha podido parir en años, en siglos. Por eso la iglesia sigue envejeciéndose cada día más y cada día más siendo más estéril. Porque hay una parte de la iglesia que debe exponerse a los pensamientos de Dios. Hay una parte de la iglesia que debe romper su estructura de pensamiento y salir a creer que Dios puede hacer algo extraordinario allá afuera. Amados, si hay algo de lo que yo estoy convencido y todo el tiempo lo llevo en mi pensamiento, es que Dios está en el papel de hacer algo extraordinario conmigo. Así yo no lo logre medir y entender, pero yo creo que Dios está en ese papel. Entonces todos los días le estoy preguntando a Dios, ¿qué más debo hacer de mi parte? ¿Qué más debo hacer de mi parte para que de mí no haya un estorbo? Porque esto no es solamente para personas extraordinarias. No hay personas extraordinarias. Dios espera una generación extraordinaria. Toda una generación que decida hacerlo, que decida creerlo. Que nosotros volvamos a orar entre nosotros y nuevamente los cimientos vuelvan a temblar entre nosotros a causa de la presencia de Dios. Dios quiere hacerlo. Dios no tiene problema con eso. Miren, ¿qué es lo que nosotros proponemos a través de esta escuela? Enseñar fundamentos y principios del reino de Dios, funcionando sobre una estructura apostólica donde todos puedan ser capacitados y entrenados. Esto es lo que buscamos a través de la escuela. Antes de que entremos de lleno a su material, esto es lo que estamos buscando primeramente: entrenar, capacitar, pero dentro de una estructura apostólica. ¿Por qué? Porque solo con el pensamiento apostólico usted y yo podemos entender la idea de gobierno de Dios. Sin la estructura apostólica, imposible. No es posible entenderlo. No es posible entenderlo. Número 2, identificar a Cristo como fundamento principal, pero sobre ese fundamento establecer el fundamento de apóstoles y profetas, teniendo en cuenta que Cristo es la principal piedra del ángulo. Efesios 2:19 dice: por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Miren esto: y que sobre este fundamento de apóstoles y profetas cada uno de ustedes encuentre su lugar. Cada uno de ustedes que están ahí encuentren su lugar. ¿Cómo van a funcionar? ¿Cuál es mi lugar dentro de la historia? Padre, ¿cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi lugar dentro de la iglesia? ¿Cuál es mi lugar, mi asignación, mi historia, mi destello? ¿Cuál es? ¿Cuál es mi lugar en la historia? Hoy tú te puedes encontrar en una librería cristiana un libro que se llama Los Generales de Dios, y donde te muestran desde el año 1600, 1700, 1800 gente que encontró su lugar en la historia, y al haber encontrado su lugar en la historia se volvió gente extraordinaria para Dios. El evangelio no es solamente aquella primera parte que ya nos convenció de que somos salvos y que un día vamos a morir y nos vamos a ir al cielo. Esa es la primera parte del evangelio. Pero la segunda parte, que es tan importante como la primera, es Dios diciéndote: sí, hijo, en algún momento vas a estar conmigo en el cielo, pero antes de que vengas yo te necesito en la tierra, estableciendo mi gobierno en la tierra. Te necesito allá en la tierra. Es tu primera asignación. ¿A qué? ¿Tú crees que acaso Dios está demasiado solo en el cielo, que está esperando compañía y para eso nos salva, para que nos vayamos a hacerle compañía al cielo? Si las escrituras dicen que un día Dios mismo dejará el cielo para venir a establecer su trono en la tierra. Algo tiene este planeta que Dios quiere poner su trono aquí. Algo tiene. Por eso tú y yo tenemos que abrirnos un poco a conocer más cómo funciona este mundo. El que tú te hayas minimizado no puedes minimizar el propósito de Dios.
El que tú te hayas minimizado a un ridículo rincón singular de tu vida no significa que el destino de Dios y el gobierno y el plan de Dios también lo vayas a arrinconar contigo. Imposible. Imposible. Y nos negamos a seguir levantando una iglesia con ese pensamiento. Nos negamos, nos resistimos. Para eso nació esta escuela de entrenamiento. Para que tú salgas de tu espacio singular, de tu espacio arrinconado, donde ya como que no sabes cómo solucionar tu vida. Cuando Dios te está diciendo: hijo, espera, hijo, deja esas infanterías, sal de esas niñadas, madura, por favor. Yo te estoy esperando para cosas mayores. Te estoy esperando para cosas mayores. Que nos dé pena sentir que la vida se nos está yendo y que tenemos ya una lápida pegada detrás de nosotros, porque el tiempo se nos va. Claro, de repente todavía tenemos muchos años de vida, todavía está muy joven. Pero ¿qué hace que yo tenía 20 años? Me convertí a los 18, a los 20 años estaba estableciendo mi primera iglesia. ¿Qué hace que eso pasó? Yo voy a los 37, ya voy para el cuarto piso que pido campo. Y me parece que hubiera sido ayer. Y van a pasar otros 20 años y ya tendré 60. ¿Y qué haré yo a mis 60 años? Yo espero a mis 60 años por lo menos tener un aire de satisfacción de que algo hice tocante al plan y la historia de Dios para tocar este planeta. Algo, una piedra de esas al menos tendrá mi nombre. Al menos tendrá mi nombre. Tienen que salir de ese pensamiento tan, perdónenme que se lo diga así, y ya no vuelvo a pedir perdón por esto, porque de eso se trata esta escuela. Tienes que salir del pensamiento ridículo al que caíste, en esa mentalidad religiosa evangélica medio legalista y medio fanática, en el que en el sistema nos empujó. Hay que salir de ahí. De lo contrario, nunca vamos a ser una posibilidad en las manos de Dios. Nunca. Siempre seguiremos siendo los gaticos domésticos de la casa, pero nunca los leones en el mundo real como Dios nos quiere. ¿Por qué no tenemos la estatura para salir al mundo real? Porque miren esto, ¿saben por qué? Porque cuando tú no tienes el salvajismo para enfrentar el mundo real, cuando sales, el mundo real te devora por completo. Por eso la iglesia no tiene el poder y la eficacia de salir al mundo real. Por eso preferimos seguir en las cuatro paredes, haciendo programitas dentro de los cuatro paredes, porque no tenemos el poder para salir a enfrentar el mundo real. Porque cuando sales a enfrentar el mundo real, ¡wow!, te rugen en la primera oportunidad y sales corriendo. Entonces no estás preparado. No estás preparado para un escenario público. No estás preparado para ser perseguido. No estás. Y si no estás preparado para ser perseguido, no estás preparado para lo extraordinario de Dios en el mundo. No lo estás. No lo estás. No me discutas eso. No lo estás. Porque ante la primera amenaza, lo que Dios espera es que te pares firme, como le dijo a Pedro: levántate, mata y come, porque hay un salvaje que he puesto dentro de ti. Y si ese salvajismo espiritual no lo liberas, el mundo te va a devorar por completo. Nunca vas a estar listo, porque cada vez que intentes salir a la puerta, al escenario mundial, vas a otra vez a querer regresar a tu mundo religioso cristianito. Tenemos que recuperar el evangelio que la iglesia perdió. La iglesia perdió el evangelio del reino. La iglesia cayó en el evangelio de la prosperidad, en el evangelio de salvación. Cristo me salvó y me voy para el cielo. En el evangelio de la liberación, en el evangelio del éxito, en el evangelio de superación. ¿Y qué pasó con el evangelio del reino? ¿Qué pasó con el evangelio que nos dispara siempre hacia afuera? Hechos 1:8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Samaria, Judea y por toda la tierra. Siempre la idea de Dios es que la iglesia se movilice, que haya siempre un movimiento hacia afuera, terminando en las naciones de la tierra. Jesucristo dijo: toda potestad, Mateo 28:19-20, me fue dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿verdad?, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Escuche: y yo estaré con ustedes, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Luego Jesucristo en Mateo capítulo 24 dijo: será predicado
este evangelio del reino a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El fin no lo determina una catástrofe mundial. El fin no lo determina una pandemia que se siga extendiendo por las naciones de la tierra. El fin no lo determina un terremoto, mis amados. El fin no lo determina que ahora en Colombia estén autorizando a los homosexuales a adoptar niños. Eso no determina el fin. Jesucristo dijo que había una cosa que determinaría el fin, y es que el evangelio del reino sea predicado en las naciones de la tierra. Así que lo primero que hay que hacer, lo mínimo que hay que hacer, es que la iglesia recupere el evangelio del reino. Porque si no, entonces, ¿qué es lo que vamos a salir a predicar? ¿De qué es que vamos a salir a hablar? ¿De qué tipo de evangelio? Que sí, que Dios está en el plan de sanarte tu dolor de cabeza. ¿Tú crees que hasta ahí llega Dios? Porque ese ha sido el problema. Por eso las personas llegan por una manifestación, reciben el milagro y nunca más tienen tiempo. ¿Por qué? Porque no les importa. Ya Dios me sanó. Ese fue el evangelio que me enseñaron, que Dios es un Dios de poder y me sanó. Ya me sanó, ya no hay más. Y se equivoca, porque eso no es lo que dice la Escritura. Hay mucho más. Hay mucho más por hacer, más allá de una manifestación. Lo que queremos es establecer una estructura donde tú encuentres tu lugar en la historia, donde tú te identifiques en Él, hablando de Cristo. Todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por el Espíritu.